Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, durante todo el año, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles una combinación de nuestras respectivas imaginaciones. Proseguimos al respecto una idea inicial de Bonafini. La radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente, en los teatros de la mente, en el pasillo de la memoria, en los pasillos de la memoria. Y por ende, una vez que escuchamos, y ahora en la era del streaming, una vez que vemos, tal vez en el cerebro, si nos dedicamos con la imaginación a eso, o más allá de nuestra propia voluntad, se arman otras emociones, otros contenidos, que no tienen que ver con lo lineal únicamente, sino con un trabajo. Las fotos a veces nos evocan acciones en movimiento. Las acciones en movimiento o en silencio nos traen las voces. Las voces nos traen los perfumes, los aromas, los colores, y así tal vez un programa de radio o la radio pueda convertirse en una experiencia y no solamente en un asunto de una o dos dimensiones, que de asuntos chatos y de pocas dimensiones estamos hasta la coronilla la mayoría de nosotros. Los invitamos por ende a que sean parte de la experiencia. Escuchamos y leemos los mensajes de los oyentes en el WhatsApp de la radio. Trabajamos sobre nuestros contenidos de tal manera que creemos que nos diferenciamos de aquellos que creen que la realidad es lo que la narrativa de los medios de comunicación ofrece a los consumidores. Narrativa, medios de comunicación, consumidores de noticias o de realidades, sea ahí todo un asunto. A descular en la era en que la tecnología ha cambiado, tal vez para siempre, los modos de comunicación, en que los diarios y revistas son casi que objetos de un pasado a lo mejor hermoso, pero un pasado en que lo electrónico y lo tecnológico se combinan para nuevas formas que en rigor no hacen más que propiciar que la dialéctica del amo y el esclavo se haya renovado, pero no haya cambiado en el fondo. Así que si queremos, si estamos todos dispuestos, nos ponemos en la marcha. La pasajera de la lluvia, Marina Glesser, ¿qué dice esta tarde? ¿Cómo va, Carlos? Hoy están asumiendo nuevos legisladores y voy a felicitar a los legisladores por cada electos. Así que es martes 9 de diciembre, hace un año que falleció Héctor Pedro Recalde. Hoy entró al Senado y también supongo que a la Cámara Baja el anteproyecto de la reforma laboral, flexibilización, para los que conocemos que esto no es más que un cover de los 90. Así que en este día lluvioso, pringoso, bastante húmedo, que me enrula peor el pelo, vamos adelante con este hermoso programa que es como dice la promo, una especie de limbo en una tarde medio gris como la de hoy. Pongámosle un bálsamo, ¿no? Porque el limbo es la precuela del infierno, si uno lo piensa un poco. Y un bálsamo nos parece algo calmador. Ahora yo no quiero que estemos calmos, quiero que estemos tranquilos, pero ¿quién podría estar en calma en medio de un temporal? Sin embargo, creemos esto. Hay muchas realidades en la realidad y a veces el punto de vista desde el cual se narra es central. Hoy es 9 de diciembre. Hace 40 años en la Argentina concluía un proceso histórico que el oficialismo de entonces, el radicalismo, llamó el juicio a las juntas. Técnicamente tal vez era el final de la dictadura militar 1976-1983. Saben ustedes que antes de la asunción presidencial el 10 de diciembre de 1983, en campaña, el radical progresista Raúl Alfonsín había anunciado que de ser electo haría juicio a las juntas. En tanto, el candidato del peronismo de entonces, ítalo-argentino Luder, que había sido funcionario del gobierno de Isabel Martínez de Perón, no había dicho que habría juicio a las juntas. En una maniobra estratégica de alto valor de impacto, antes de la votación del 30 de octubre, el radicalismo de entonces, con sus aliados, anunció un pacto entre el gremialismo, la conducción del peronismo de entonces y los militares para que hubiera impunidad en el futuro. Tal vez eso decidió el triunfo electoral del 30 de octubre y la asunción del 10 de diciembre. Apenas asumió, Raúl Alfonsín tenía ya, obviamente, un proyecto acabado al respecto.
facilitó la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de la Memoria de la Argentina, a efectos de llevar adelante una investigación que generó un documento llamado el Nunca Más. Esa investigación fue larga, que permitió el juicio a las juntas. Ahora, ¿a quiénes se juzgó? Se juzgó a 9 de los 10 comandantes de las 3 primeras dictaduras militares. La última etapa de la dictadura militar no fue juzgada, tal vez porque ese gobierno, el final, que había intentado antes una autoamnistía, tenía todavía una cierta influencia sobre el Estado. Quizás porque en los últimos meses de la dictadura no se cometieron asesinatos con responsabilidad del Estado. No lo sabemos. Y no se juzgó a los responsables de Malvinas. Eso vendría en un proceso aparte. Como quiera que fuese, fue un hecho histórico para cualquier sociedad del mundo. En ningún otro país un gobierno democrático había procedido a juzgar con el peso específico del respaldo popular y de los organismos de derechos humanos a los responsables de dictaduras anteriores. No lo hizo España con el franquismo, 37 años de franquismo. No lo hizo Paraguay con Stroessner y los suyos, más de 3 décadas. No lo hizo Chile con Augusto Pinochet. No lo hizo Grecia con la dictadura de los coroneles. No lo pudo hacer en ese modo la revolución cubana ni la revolución nicaragüense. Ya porque se escaparon, ya porque tenían todavía poderes residuales, ya porque se pasó a otra etapa. No lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica después. Argentina, responsables del holocausto nazi, pero la comparación es perezosa. Acá se trataba de un gobierno democrático que no había ganado por la fuerza una guerra y que no tenía vencido a su enemigo, sino que tenía un enemigo que estaba bastante vivo. Eso propició luego un clima de época que, con los levantamientos armados carapintadas, Rico y Zeneldín, pero expresando un sector importante del ejército, que pedía ser reconocido por Malvinas y que cesaran los procesos, vinieron la obediencia debida y el punto final. Es decir, se juzgó a los principales responsables y luego se paró la cadena. Y se creó desde el propio radicalismo, el ministro Trócoli, el ministro del Interior, Antonio Trócoli fue el expresor, el que expresó eso en público, lo que luego se llamaría la teoría de los 2 demonios, una justificación de la conducta de los militares diciendo que había organizaciones armadas antes que habían planteado una guerra al Estado. Esa guerra, como sabemos, nunca existió, no eran fuerzas paralelas. El poder del Estado, la contundencia del uso de los recursos económicos y fácticos del Estado, aniquiló la resistencia armada muy tempranamente, y lo que sucedió fue un ballet monstruoso en la Argentina que incluyó la apropiación de niños, hecho que no se registró en ningún país, en ninguna circunstancia, en ninguna guerra y nunca antes en la historia. Acá había un plan establecido que los militares llevaron adelante con mucha conciencia y que incluía responsabilidades que no solo eran las de las cúpulas. Estos procesos de seguir juzgando la cadena de mandos y otros responsables se activarían recién en el siglo XXI, con la llegada de Néstor Kirchner al poder. En aquel gobierno, y luego con Carlos Saúl I de Anillaco, que ya saben ustedes, indultó a los genocidas y detuvo los procesos de memoria y dividió a los organismos de derechos humanos, ofreciendo recompensas por las vidas, etcétera, etcétera. Eso resultaba imposible. Las madres de Plaza de Mayo no estuvieron de acuerdo con la teoría que llevó al juzgamiento de solo los principales. Es más, las madres de Plaza de Mayo eran vistas en general como enemigas del gobierno radical. Las madres creían, como otros organismos de derechos humanos, que si Alfonsín había podido ganar las elecciones prometiendo juicio a los comandantes, era porque desde el 77 los organismos de derechos humanos venían denunciando lo que ocurría, porque habían puesto el cuerpo en la calle y la tesitura merecía no solo el respeto, sino ser incluida. Eso no ocurrió. De hecho, a las madres no las dejaron entrar con el pañuelo de madres al lugar, y una vez que Eve se puso hubo un escándalo al respecto. Por lo cual, el recuerdo que la sociedad tiene y el que tienen los organismos de derechos humanos no necesariamente es equivalente. Nosotros, que no tenemos la posición de uno ni de otro y que podemos mirar el contexto de todo, con todo respeto a todas las posiciones, creemos que es un hecho histórico, un hecho muy importante de la historia argentina. Cada uno contará al respecto lo que quiera, pero es un hecho muy importante. León Gieco había grabado una canción en El País de la Libertad, lejos y hace tiempo, cuando El País de la Libertad era una ironía. Era la dictadura militar anterior. Y la verdad que la extraordinaria retórica de Alfonsín había convencido a una parte importante de la sociedad de que con la democracia bastaba. Con la democracia se come, se educa, se vive mejor.
Podríamos pensar que esa imagen del restaurador de la democracia que le cupo al bueno de Alfonsín duró hasta 1986. Después, la obediencia debida y el punto final decoraron aquel final de gobierno, recordemos que periodo presidencial de 6 años, gobierno largo, de una sensación oscura, como de un retroceso de principios, como si a la luz de la restauración democrática, y no lograda tanto por la lucha de los partidos políticos o las multitudes en la calle, sino por el trágico error militar en Malvinas, se oscureció y preludió la llegada al poder de Carlos Saúl I de Anillaco y todo aquel peronismo que había perdido la elección, que creía haberse renovado, pero que en rigor tenía sus propias monstruosidades internas. Saben que en 1980, como representante de la lucha argentina por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto titular de la CERPAJ, una organización de derechos humanos muy vinculada a la Iglesia Católica en la Argentina, a los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, había obtenido el Premio Nobel de la Paz. La decisión de la Academia fue premiar la lucha de derechos humanos en la Argentina. Eve Bonafini cuenta en el libro con Demetrio Iramaín que ella había recibido primero la llamada para que el premio fuera para su persona y que lo declinó diciendo: el premio tiene que ser colectivo, premien a las madres, no me premien a mí porque las madres somos una organización, no una persona. Hasta ahí y hasta hoy eso no había ocurrido nunca, siempre el premio se corporiza en un ser humano, le respondieron. Así fue que Adolfo Pérez Esquivel recibió el premio y Eve estuvo sentada en el momento de la entrega en el norte de Europa. Es interesante también ese asunto. Dos modelos de lucha, la lucha parece ser una sola, tal vez sea una sola, por los derechos humanos. En este extraordinario momento, dentro del programa de televisión de las Madres de Plaza de Mayo, en los medios públicos, cuando los medios públicos eran los medios públicos, van a conversar sobre aquel asunto Pérez Esquivel y Eve de Bonafini. Pérez Esquivel dice: el juicio fue muy bueno. Eve dice: era todo muy condicionado, a nosotras no nos dejaban entrar. El juicio, de todos modos, a pesar de las dificultades que tuvo, fue muy bueno. Y fue muy bueno por una razón. Primero, que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad fueron siempre tribunales ad hoc. El caso de Nuremberg, como dicen los alemanes, ¿no? El caso de Tokio y otros tribunales fueron ad hoc. Se constituyeron especialmente para esa situación. Aquí en Argentina la diferencia es que la justicia federal, la justicia ordinaria, asume la responsabilidad de los juicios de crímenes de lesa humanidad. Los militares no estaban presentes, no se podía, era todo en silencio, no se escuchaban las voces, no podía salir por la tele, no podía salir por la radio, era todo muy condicionado. No teníamos entrada a todas las madres, daban una entrada, o sea que era todo muy, muy acomodado, muy prolijito. Así que las madres protestamos mucho, ¿no? Porque, y bueno, cuando salieron las condenas que fueron tan pobres, nos levantamos del juicio y nos fuimos porque pensamos que había sido como una burla, ¿no? Hay que valorarlo. Hay que valorarlo dentro del gobierno de Alfonsín. No tenemos que dejar a un lado que Alfonsín fue víctima de muchísimas presiones de los militares, de empresarios y también de partidos políticos. Un momento muy interesante, porque es una conversación civilizada entre dos personas que respecto a un mismo tema, y supongamos que yendo hacia los mismos objetivos, tienen dos puntualizaciones diferentes. Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafiña, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, como titular de la Junta y no por la Guerra de Malvinas, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya fueron los condenados.
no fue acusado el general Cristino Nicolaides. El expediente fue el famoso expediente 13 de 1984. El tribunal estaba integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arlanián, Jorge Valerga Araos, Guillermo de Ledesma y Andrés D'Alessio. El fiscal fue el famoso Julio César Estracera, con quien colaboró el adjunto Luis Gabriel Moreno Campo. La probatoria era el informe Nunca Más, realizado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP, cuyo texto fue redactado por el escritor Ernesto Sábato. De la libertad. 5 de aquellos militares acusados fueron condenados a graves penas, otros 4 fueron absueltos. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua, con destitución. Viola a 17 años de prisión, Lambruschi a 8 y Agosti a 4 y 6 meses, todos con destitución. En cambio, por su responsabilidad en el exterminio fueron absueltos Grafiña, Galtieri, Lamidoso y Anaya. Como el proceso fue largo, las audiencias fueron públicas, pero con público acotado, no había televisación en vivo y en directo, ni muchísimo menos. Muchos medios de comunicación siguieron como si fuera un mundial de los derechos humanos, el juicio con cobertura cada día, con suplementos especiales, con un énfasis muy importante. En la Argentina estaba dándose un hecho histórico que no iba a complacer a todos, pero que mostraba cómo un Estado democrático les daba a los acusados lo que ellos nunca hicieron con los desaparecidos, la oportunidad de defenderse. Armaba un tribunal específico y especial, les daba todas las garantías del derecho a juicio y a justa defensa y procedía luego a la condena. Un proceso en ese sentido ejemplar para una democracia que renqueaba un montón. De la libertad. Ahora, sobre el juicio a las juntas, la postura de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, la muy crítica de Bebe Bonafini. Nosotros habíamos dicho que el juicio a las juntas era un juicio en los estados militares, en los estados civiles, bajo la política militar, que los militares no estaban presentes, que era sin voz para que nadie supiera lo que decían, entonces era todo como una farsa, ¿no? No nos dejaban ir a todas juntas. Así que alguna vez fuimos una sola y cuando termina el juicio, yo entré en una entrada para mí y voy con el pañuelo y me lo quieren hacer. Me dicen que me lo tengo que sacar, porque el pañuelo es un símbolo político. Y yo le dije, no, porque los milicos están con la gorra, porque yo no puedo estar con el pañuelo. Bueno, vienen Moreno Campo y Estracera, vienen hasta donde estoy sentada y me dicen que me lo tengo que sacar. Y me lo sacan. Yo me lo voy sacando y ellos me lo sacan. Yo tenía otro puesto acá en la bombacha. Saco otro, me lo vuelvo a poner. Cuando llegaron allá, se dan vuelta y tenía otro puesto en la cabeza. Era como la magia, ¿viste? Entonces todos los organismos se enojaron porque decían que yo me burlé, que era una cosa tan seria, yo me burlaba. Bueno, discutimos tanto, terminé con el pañuelo acá arriba. Vos mirá qué ridículo, acá arriba sí lo podía tener, pero no en la cabeza. Cuando empezaron los perdones, me levanté y me fui. Absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal. Perdón, subcomisario, señora, hágame el favor de quitarse el pañuelo, de lo contrario abandone la sala. Y bueno, era el único símbolo político que condenaba. Ya ven que un montón de elementos en el video que acompaña el audio original. Se ve a Eve acompañada a salir de la sala. Tal vez por un asunto vinculado al optimismo de la voluntad, a la confianza en el futuro de la humanidad,
tiendo a mirar el vaso lleno y no la parte vacía del vaso. Tiendo a pensar que este proceso fue muy importante, aunque no el definitivo. Y estoy completamente convencido de que fueron las movilizaciones populares y las luchas de los organismos los que cercaron a los militares saliendo del poder y potenciaron la posibilidad de que aquel gobierno radical mixto pudiera llevar adelante el proceso. Vimos después cómo todo eso parecía desmoronarse cuando Menem, que había tenido también su pacto con los militares al respecto, procedía de un plumazo, apenas asumió la presidencia de la Nación, a indultar a los genocidas. No cambiaba la condena, que es imprescriptible, no puede ser cambiada, pero aliviaba la pena, no tenían que cumplirlo. Y eso recién cambió después de 2003, es decir, hubo un proceso largo luego del juicio para que volvieran las conductas del Estado vinculadas a la memoria, a la verdad y a la justicia. El fiscal Julio César Estracera, que era un gran militante radical, le pidió al dramaturgo Carlos Omigliana, un gran actor del teatro argentino, que le ayudara a la redacción del texto que daría en la historia. Se nota que Omigliana escribió, se nota que hay mucha contención de sentimientos y mucha claridad en la expresión, porque lo que va a leer Estracera un día como hoy, hace 40 años, es un texto que quedó para siempre. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, es decir, que nunca se discutió entonces la responsabilidad civil y eclesiástica en la dictadura. Que fue mucho más fácil para la sociedad argentina condenar a Videla que condenar a los empresarios que lo pusieron en el poder, le sugirieron los planes económicos que llevó adelante José Alfredo Martínez de Hoz y que luego, ante el resultado de la dictadura en lo luctuoso, se persignaban, decían qué horror, iban a iglesia, se confesaban una parte de lo suyo y seguían haciendo negocios. Que aquella iglesia con personalidades muy claramente identificables que estuvo a favor del holocausto militar en la Argentina tampoco sufrió las consecuencias y que eso no ocurrió con ningún gobierno de la democracia, para que todos tengamos en claro qué son los poderes y cómo hay algunos que son usados por otros poderes que no ponen la cara y sufren luego el desprestigio y hasta las condenas, pero nunca los otros, los mandatarios. La rueca de la esperanza. Esta canción de Víctor Heredia se llama Una canción posible. Un país posible, una realidad posible. Hay una teoría romántica de la política que es pidamos lo imposible.
a lo mejor nos acercamos. Hay otra crítica a los haters de la política que habla del posibilismo. Sí, hagamos lo que se pueda, no el todo. Los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado. La historia no es circular, es lo más trágico de todas las teorías que existen. La historia demuestra que hay circularidades, pero que las sociedades avanzan y retroceden y nunca vuelven al mismo lugar. Victoriosos, torturados, pero nunca. Existen los vencedores vencidos y existen los torturados que siguen gritando en voz alta. El futuro está en mis manos y en tu. Así que a 40 años, sin todos los elementos, pero con muchos matices diferentes, recordamos el aniversario número 40 del juicio a las juntas militares, un antes y un después para la hoy muy perezosa justicia argentina. Para los desamparados,